Hola, hola, buenas. Aquí estamos, profe. Aquí estoy yo. Excelente. Ya iba a decir, aló, sí, probando, 1, 2, 3. Bueno, ya lo puse a grabar otra vez. Cuéntenme, ¿tienen alguna duda de lo que hemos hecho hasta el momento? Quiero ver Sí, qué me profe. decía. Dígame, Brian. Bueno, la parte de selección de datos, cuando uno crea el histograma, a usted le sale ese cuadro definitivamente diferente al mío, entonces no me pude ubicar. Hagamos una Vale. cosa, comparta la Profe, pantalla. me pasa lo mismo que el compañero también. De hecho, yo le envié la foto a usted al Telegram. Que como Así me sí, sale diferente el cuadro. cuidado, Abigail, vea que, vale que me acuerda. Si no, dame un momento para... Ah, sí. ¿Por qué no nos comparten la pantalla? A ver, ¿por qué si yo no... Bueno, Vea, también me profe, pasó yo lo no le mismo. puedo compartir la pantalla porque yo estoy desde el cel. Tal vez el compañero, no sé. Ah, ok, está bien. ¿Qué me decía Isaac? Profe, que a mí también me pasaba lo mismo. Entonces lo que hice fue seleccionar frecuencia y arriba donde dice modificar, ahí agrega lo que usted ya había dicho, que era, Eso era lo que yo suponía. sí, Entonces, usted seleccionó frecuencia y donde dice modificar, entonces ya seleccionó el rango. ajá, correcto. Ahí salen dos opciones y selecciona el rango. Ok. Entonces, ¿usted no quiere compartir pantalla y mostrarle a los compañeros? ¿Qué le parece, Isaac? Profe, estoy desde el cel, tal vez sí, Ah, bueno, está bien, está bien, está bien. No se preocupe. Brian, ¿usted puede? ¿O también está desde el cel? No, nada más denme un chance, que estaba cenando. Tranquilo, tranquilo, perdón. No se preocupe. Ok, yo creo que yo estoy compartiendo pantalla todavía. Entonces, lo que tienen que hacer es, entonces, Angie y Brian, si tienen que escoger ahí, seleccionar frecuencia, ¿verdad? Darle a donde dice modificar y irse a escoger. Y van a escoger, vamos a ver. Donde dice frecuencia, entonces van a escoger la columna de frecuencia desde el 0, es decir, desde arriba hasta el 2, ¿verdad? Y donde dice etiquetas de eje horizontal, escogen el punto medio desde el 0 hasta el 203.7. En el caso de ustedes, para ver cómo les aparece. Profe, ya le puedo compartir la pantalla. Ah, ok, excelente. Entonces voy a dejar de compartir yo para que usted les muestre, si me hace el favor. Ok, claro. Ya puedo hacerlo. Denme un chance. Me avisas si está viendo el Excel. Ajá, perfecto. Ok, sí, Entonces, voy a empezar desde cero por cualquier cosa, de que yo haya tocado algo. Esto ignórelo, nada más. Aquí ya ajá. recorté. Voy Entonces a... Isaac nos va guiando, si gusta, Isaac. Usted que ya lo hizo. Ujú. Bueno, me voy a análisis de datos, selecciono el histograma.
Por acá ya está seleccionada todas las entradas Ajá, ok. y acá abajo el límite superior. Ok. Todo esto sí está como usted lo tenía, me parece, ¿verdad? Una Ujú. nueva hojita y todo lo demás, ok. Ya usted le agregó frecuencia menos D, frecuencia más D, excelente. Sí. Entonces ahí le salió el histograma. Tal vez lo agranda. Sí, solo que para empezar, sí noto que agarra información de límite. No, espera, agarra el porcentaje, no es el que usted haga. O sea, digamos, No, la que dice frecuencia, la segunda columna es la que se agarra para la frecuencia. esta. Ok, seleccione el gráfico. Ujú. ¿Y dónde estaría Chart Design? Seleccionar. Seleccionar datos, bien. Ajá, ahí vamos bien. Ok. ¿Y a dónde le aparece? No, no está viendo aquí un cuadrito. No, no. ¿A usted le Mm. sale el cuadrito? No. Sí. Sí, es el cuadro que a la compañera y a mí nos sale, digamos. Ok, entonces, de acuerdo a lo que nos dice Isaac, entonces hay que seleccionar la que dice modificar. Usted selecciona frecuencia Ah, correcto. y Y ahorita, escoge modificar, ¿verdad, Isaac? sí, Díganos. correcto. Sí, selecciona frecuencia y ahorita donde Y dice salen dos modificar, vamos nombres. ajá, correcto, salen dos Sale el nombres. nombre de la serie y valores de la serie. Ajá, Ajá. Nombre de serie sería frecuencia y los valores de la serie. ahí selecciona la frecuencia en valor de la serie. Ya, ¿Sabe qué la- falta la- ahí? Perdón. sí, ¿Sabe qué le falta ahí, Brian? Sí. En la fila 2 tiene que insertar una fila nueva y arriba del 12 tiene que poner un 0. Porque se le Deme un cortó chance. un poquito al compañero. Entonces, donde sale nombre de la serie y valores de la serie, entonces ¿dónde se pone eso? De la frecuencia. Yo creo que ya ahora sí pueden ustedes ver el cuadro. Ya les sale el Sí, ahora cuadrito, sí. ahora sí. Así ya. Sí, ahora sí. Ok. Ya dicté frecuencia que me comentaron. ¿Es esta o es esta? Ajá. Valores de la serie, sí sería eso. Esta. Pero hay un detallito, Brian, que sí Ajá. tiene que insertarle en la fila número 2, antes de hacer eso. En la fila número 2, usted tiene que insertar ¿cómo se llama? Eso, y ponerle un 0 arriba del 12. Ok. Sí. Y Solamente. Y yo eliminar creo este, creo que. que este hay que eliminarlo, y el que dice more también. Toda esa fila hay que eliminar more y el 100% este de aquí. Ok. Ajá, y el primer more que dice al principio izquierda, también elimínalo. Ok, y póngale, ok, hay que insertar también entre la que dice bin y la que dice frecuencia, ¿verdad? Hay que insertar una y ahí se traen los puntos medios. Profe, Perfecto. veo que el compañero tiene dos tablitas de bin, frecuencia y acumulativo. Entonces, hay que volver a copiar otra a la par. Ah, no, eso es porque volvió a hacer, no, eso es porque Ah, volvió ok. a hacer Lo otra copió vez dos veces. el programa, entonces se copió automáticamente 2 veces, por eso es. Ah, ok, ok. Que ya puso el punto medio, arriba en el punto medio pongo un 0 arriba y un 0 abajo, por favor. Y abajo también. Ok. Creo Ahora que sí, les información. yo creo que ya estamos listos para hacer lo del histograma, hacer los cambiecillos. Ok. Perdón, diga. Si no, si se va a utilizar esta información en vez de esta, es que me lo marca acá, pero es esta. Sí, pues, después usted puede escoger cualquiera de las dos. Ajá. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a escoger los de la columna B. Ese que Ah, donde
puso el punto medio y la C que dice frecuencia. Esas son las que vamos a usar. Entonces, ahora sí, usted se ubica en frecuencia, ¿verdad? Y ahí donde dice el intervalo S, ahí es donde escoge la fila C desde el 0 hasta el 2 de abajo. El último 0 no lo escoge. ¿En cuál, profe? ¿En el nombre de la serie o en los valores? No, en los valores de la serie, en la segunda, la segunda opción ahí. Eso, Ahí, profe. Se exacto, escoge frecuencia desde 0 hasta 0. correcto. No, hasta 0 no, hasta el 2, hasta la anterior, Ok. para frecuencia. Y para, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice ese que marcó en azul ahorita en el, ¿Cuál, perdón? cuadrilátero, dice, algo así dice? ¿Perdón? Ah, acumulativo, el que dice acumulativo, Ujú. que ya está listo ese, ¿verdad? Sí. Ah, ok. Aquí hay otra, ajá, que dice acumulativo, selecciónelo ahí, editar, entonces, escoge igual, escoge el de la columna C desde el 0 hasta el 0, El de la columna C, profe. del 0 hasta el 0. La frecuencia, profe, Sí, desde el 0 hasta el 0. En las dos desde, escoge la frecuencia, entonces. exacto. Sí, ve, y entonces ahí ya se le hizo eso. Ese, digamos, anaranjado ya va a ser el polígono de frecuencias. Y ya el azul está bien. Ahora vean. Ok, vamos a ver. Aquí hay un detalle que no sé dónde. Ok. Seleccione. Ok. Ah, ok. El de la horizontal. Escoja el que dice, hay dos ventanas, ¿verdad? En la ventana de la derecha dice horizontal y tiene los valores de 53.4 y eso, ¿verdad? Ajá. Del edit, a ver si usted puede cambiarlos por los puntos medios. Si puede escoger los puntos medios. Del editar, a ver una cosa. Ajá. Ahora váyase ahí mismo y escoja los puntos medios. ¿Desde dónde? ¿Cero? Ah, ¿Desde cero? creo que sí, desde 0. Ujú, Y hasta el otro 0. exacto. Ujú, dele OK a ver si ya se. No, no se cambiaron, ¿verdad? Hágalo otra vez. Hágalo otra vez, perdón. Ah, en frecuencia. Ah, es ¿De que. frecuencia o de acumulativo? No, en frecuencia. Cámbielo en frecuencia. Edit y escoge lo mismo. Escoge los puntos medios. Listo. Ya. Ahora dele OK, a ver. Ya se deberían de correr. Ah, ya se corrió. Entonces empieza el primera barra es 36.7, es el punto medio, hasta el punto medio de la segunda que es 70.1 y etcétera, ¿verdad? Y la última, ok, yo creo que este último, el último 0 de la derecha, en lugar de ser un 0, debería ser el punto medio que sigue. Todos esos puntos medios van separados por, ¿cuánto era que le habíamos dado? 33.4. Sí. Sí, entonces váyase a la tablita un momentito. Este último 0 que está después del 203.7 debe ser 33.4 más que 203.7. Entonces debe ser 237.1. Entonces váyase a la tablita un momentito. Y después de donde dice punto medio, ajá, no, a la tablita donde estábamos, perdón. Ajá, después del punto medio último, 200, aquí en la tablita, en la columna B,
Ah, perdón. Ajá. Columna B. Después del 203.7 tiene que decir es 33.4 más. Entonces tiene que decir 237.1. Sí, 33.4. Eso. Y entonces ve, ya se termina ahí termina el histograma. Ya no termina en 0 el último, sino en 236. ¿Más cuánto, profe? El 34, 234. ¿se acuerda? Que era el ancho de la 33.4. Y ahora lo último que les queda es hacer anchas las columnas. Toque las columnas nada más y ajá. Y ahí lo va hasta 1%. Puede hacerlo para que le quede solo un espacio. Eso. Y ya entonces, digamos, tal vez ahí con el formato le puede hacer que tenga un borde negro o de otro color, no sé, para que se vea. Un borde grueso, qué sé yo. Ahora sí. Bueno, casi no se ve. No, pero sí, ya se ve que es un histograma y todo el asunto. Ahora, vean, de aquí vamos a sacar el histograma, vamos a dejar este como el histograma y vamos a copiar para que se haga el polígono de frecuencias abajo. ¿Qué hace es, en la parte de arriba marca, digamos, la línea anaranjada y la borra. Le da suprimir. Listo. Y en la de abajo más bien marca las barras y las borra. Y listo. Y entonces le busca un formato ahí. Ok. Entonces ahí en el segundo es el frecuencias y el de arriba es el histograma. Dime. Se me quedó pegado el internet. ¿Qué den eso para hacer el polígono? O sea, ¿qué es lo que se hace para hacer solo el polígono? Ok, nada más. Copia el gráfico que acabamos de hacer, lo Ah, copia. ya lo copié. Ajá, entonces, para dejarse el histograma, entonces marca la línea anaranjada y le da a suprimir. Entonces le quedan solo las barras. Y para dejarse El que es, frecuencia, el que es solamente de barras, ¿cómo se llama? histograma. A ese arriba, ahí hay que ponerle título, pero digamos, en la parte de arriba le ponemos histograma. Y el que es la línea se llama polígono de frecuencias. Polígono de frecuencias. Correcto. Ahí, digamos, va el título, ¿verdad? Ahí después hay que cambiarlo. Pero se lo puede poner más bien afuera del gráfico. Afuera. Ok. Ahorita la veo. Ok, ahí sí lo hace. Básicamente, sí. Ah, Voy a dejar de compartir. ok, excelente. No, pero ya nos ayudó y nos ayudamos para que tres lo pudieran terminar. Está bien. ¿Alguien más tiene alguna dudita? Sí, profe. Luego vi que usted hizo solo otro dejando solo como la rayita anaranjada, creo. Yo lo que hice, hay que buscar cómo hacerlo en el caso de, para ver, un momentito, perdón. Vamos a ver, vamos a ver. Ya está compartiendo, perdón. Sí. Sí, señor. Sí, profe. Gracias. Entonces, vean, yo lo que hice fue para agregarle esta parte para agregarle los valores aquí arriba. Entonces uno lo que hace es tocar las barras, ¿verdad? Y hay una parte donde dice agregar elemento de gráfico. Eso en esta es donde dice diseño de gráfico. Están las opciones de gráfico que uno tiene y aquí hay una que dice agregar elemento al gráfico. Entonces aquí le puede agregar un título, digamos, si no tiene la opción de ponerle título del gráfico, título de los ejes, y aquí donde dice etiqueta de los datos, ¿verdad?
entonces uno le pone, digamos, yo le puse aquí extremo externo, entonces lo pone arriba, afuera, pone el valor para cada una de las columnas. A eso se refería, sí. Y No, algo que, ese abajo, el de abajo, el que sale como anaranjado. ok, voy un segundito. Vean que a este le puse histograma aquí arriba y aquí se le pone el título, que todavía esto le falta el año y otras cosillas, ¿verdad? Ajá. Aquí se le puso, digamos, en los ejes se puso entradas y sala, ¿verdad? Lo mismo este se llama polígono de frecuencias y a este le hice lo mismo. A este para ponerle los valores que están aquí en estos cositos. Entonces yo escogí uno de estas opciones, siempre en diseño del gráfico, ¿verdad? Escogí una de estas opciones, Pero puede ahí, ser... para hacer ese solo, digamos, perdón, profe, para hacer solo la raya naranjada, eliminaste, o sea, volviste a copiar uno y eliminaste nada más las barras y dejaste la rayita naranjada. Fue así. Digamos, exacto, eso es. Yo lo que hice fue seleccionar las barras y darle suprimir. Entonces se borra y queda la rayita anaranjada nada más. Ok. Ok. Y para ponerle los valores con esa opción que les dije. Está bien. Ok. Gracias, profe. Con mucho gusto para servirle. ¿Algo más? ¿Alguna otra cosa? Ok. Vea, ahora que vi que Brian tiene, Brian, ¿verdad? Tenía ya las de frecuencia acumulada y todo eso, ¿verdad? Entonces, digamos, por ejemplo, uno puede, vamos a ponerle aquí que es el histograma, para que no se nos olvide. Ahora, lo que vamos a hacer es por ejemplo, vea que aquí nosotros tenemos el porcentaje acumulado. Entonces, con el porcentaje acumulado uno puede hacer, digamos, la ojiva más D y menos D. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver una cosa. Espérense para revisar ahí. Ok, vean, en el caso de las ojivas más D, hay que preparar, digamos, una tabla con límites superiores e inferiores y además que tenga la frecuencia acumulada menos D, la frecuencia relativa menos D, la frecuencia acumulada más D y ¿cómo se llama? Y la frecuencia relativa más menos D. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, vean. Yo les voy a hacer uno, pero se supone que hay que hacer como ahora Brian lo tenía, ¿verdad? Que tenía, digamos, ya en toda la tabla tenía todo completo, ¿verdad? Tenía todo toda la tabla de frecuencias ahí, ¿verdad? Completa. Ok, entonces más o menos hay que hacer lo mismo. Entonces, ven, uno lo que hace para hacer vamos a ver una cosita. Ujú. Ok, ¿cómo lo vamos a hacer con análisis de datos? Vamos a irnos aquí donde es cálculos del histograma. Entonces, aquí tenemos el límite inferior, el límite superior, el punto medio. Entonces, aquí vamos a tener la frecuencia más D. Yo lo que hago aquí es, aquí donde dice insertar y aquí donde dice símbolos, están unas flechitas. Entonces, digamos, como es la frecuencia menos D, entonces le pongo una flechita hacia abajo. Aquí la frecuencia relativa, digamos, si le pongo menos D, donde dice símbolos, me busco la flechita, ahí hay que buscar, hay que bajar, ¿verdad? Hay que escoger entre los diferentes símbolos, ¿verdad? Y escojo la flechita hacia abajo, entonces esta frecuencia relativa menos D. Esta va a ser la frecuencia más D, ¿verdad? Ok. Sí, no.
Y ya no quiso. Y la frecuencia relativa. Ok. Ok. Bueno, vamos a ver. Aquí, cuando vamos a hacer a partir de estos datos y esta entrada que tenemos acá, ¿verdad? Que es la parte de las entradas, vamos a hacer el histograma, vamos a hacer la ojiva menos D. Ok, entonces lo que hacemos es lo siguiente, vean. Vamos a ver. Vamos a escoger acá, digamos, donde dice datos otra vez, vamos a hacer esta parte que dice análisis de datos. Vamos a hacer el histograma de nuevo. Y donde dice rango de entrada, ¿verdad? Vamos a escoger los datos de las entradas, que sería de aquí desde el 25, que es la B5, hasta aquí hasta el 160, que es el B32, ¿verdad? Ok, listo. En esta otra parte, ¿verdad? Vamos a escoger el límite superior de nuevo, porque el histograma, digamos, de menos D se hace con el límite superior. El de más D se hace con el límite inferior. Se repite lo mismo, pero con el límite inferior. Entonces lo que vamos a hacer es esto. Vamos a, bueno, ya escogemos el límite superior, ¿verdad? Y vamos a hacer un histograma. Pero digamos, por ejemplo, en ese caso vamos a hacerlo solo con porcentaje acumulado. Y luego lo que hacemos es borrar las barras porque lo que nos interesa es la ojiva. Ok, entonces vamos a darle, ¿verdad? Vamos a escoger este. Ok. La ojiva tiene que salir de, eso lo hizo en una, ¿cómo se llama? Hoja aparte. Vamos a hacer lo mismo que hicimos hace un rato, es decir, aquí vamos a insertar otra fila. Vamos a ver. Y aquí donde dice clase vamos a escribir 0, ¿verdad? Ok. Aquí nos interesa esta que es la columna, digamos, en este caso, digamos, eh, el porcentaje acumulado. Ok. Entonces, ok. Primero, vamos a tomar el histograma y aquí donde dice diseño del gráfico, vamos a ver en seleccionar datos. Y lo que vamos a hacer es, el de la frecuencia son las barras azules. Esas no nos interesan para la ojiva. Entonces le damos aquí en menos y vamos a quitar la frecuencia. Vamos a dejar el porcentaje acumulado. Y en porcentaje acumulado, ¿verdad? Que es el que vamos a escoger, en los valores de Y, vamos a escoger desde 0. Eso, ¿verdad? El último también no lo vamos a escoger, ¿verdad? Y acá, eh, donde dice etiquetas del eje horizontal, que era el que tenían ustedes en la segunda ventana, vamos a escoger desde el 0 del 220. Profe, Perdón, desde el ¿podría 0 volver hasta... a repetir la parte de, o sea, el acumulado? ¿Qué es lo que se agarra para el acumulado? Sí, mucho gusto, dame un momentito. Ok.
Ok, entonces vamos a repetir todo. Ok, entonces primero, digamos, para el acumulado vamos a agarrar el porcentaje acumulado que está aquí. Este es el que vamos a usar. Le vamos a agregar un 0 acá, que se me olvidó decirles al principio. Ok, y aquí digamos, por ejemplo, donde dice clases, vamos a agarrar aquí desde 0. Vamos a quitar este que dice I mayor, y vamos a quitar este de aquí, este es el que dice 0 y este de acá. Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a tomar en cuenta? Bueno, vamos a tomar en cuenta para este histograma, vamos a agregar este que está aquí. Vamos a tomar el histograma. Nos vamos a diseño del gráfico, nos vamos a diseño, seleccionar datos. Este de la frecuencia lo vamos a eliminar, son las barras. Para la ojiva, que es lo que vamos a hacer, no nos interesan las barras. Entonces, aquí donde dice menos, lo vamos a quitar. Si no, también uno se puede marcar las barras y darle suprimir y las quita, ¿verdad? Aquí donde dice, ok, donde dice valores de Y, para esta, vamos a marcar el porcentaje acumulado. Donde dice valores de Y, vamos a agarrar desde el 0 hasta el 100%. Aquí había otro 100%, pero lo quitamos, ¿verdad? ¿Sí? Y aquí donde dice etiquetas del eje horizontal, entonces vamos a marcar la clase, en este caso desde el 0 hasta el 220, ¿verdad? En el límite superior, ¿verdad? Entonces aquí vamos ya que lo tenemos marcado, entonces le damos a aceptar y nos va a quedar de esa manera. Entonces, en realidad, este se llama ojiva. Esta es una ojiva. Eso de las etiquetas, profe, bueno, yo soy la de antes, junto con el compañero, que nos sale diferente la tabla. Entonces, no sabría cómo hacer eso de las etiquetas. Voy. Las etiquetas se refiere a poner los valores aquí. No, es que yo escuché que usted dijo algo de las etiquetas, pero yo lo estoy viendo y lo tengo igual, entonces creo que está bien. Ajá. Ok, entonces aquí sería. Ok. Aquí yo creo que, vamos a ver, aquí está mal porque aquí dice frecuencia, pero lo que tiene es esta parte aquí debería de ir, digamos, en porcentaje, ¿verdad? Entonces, otra vez vamos aquí a seleccionar datos y valores de Y, el valor. Etiquetas del eje, ok. Es esto, donde dice etiquetas del eje horizontal, pero sí lo tiene así igual acá, desde 0 hasta 220. Sí, ok. Acá, digamos, donde están nosotros podemos marcar la línea, digamos, anaranjada, y acá donde dice agregar elemento al gráfico, lo que podemos hacer es etiquetas de los datos. En etiquetas de los datos, nos vamos aquí, le ponemos este que está a la derecha. Entonces va a ponerle el porcentaje de cada uno hasta llegar a 100%. Entonces la idea es que el 42.86% de las salas vendieron menos de 53.4, ¿cómo se llama? Entradas. El 85.71% de las salas vendieron menos de 153.6, ¿verdad? Etcétera. ¿Está bien? Y aquí en este caso, digamos, sería el porcentaje, no sería una frecuencia. Entonces, aquí sería un porcentaje. Y
Y aquí serían las entradas. ¿De acuerdo? Entonces esa sería la ojiva menos D. ¿Estamos bien por ahí? ¿Alguna dudita con esto? Profe, nos quedamos en la parte de abajo. A usted le sale desde 0 hasta 220 y a mí me sale desde 53. Ajá, es porque cuando vamos a escoger, cuando tocamos aquí y hacemos seleccionar datos, ¿sí? ¿Se acuerda que usted tiene Ajá. dos ventanas? En la ventana de la derecha es donde tiene esos valores que aparecen aquí. Ajá. ¿Recuerda? Ajá, entonces, en eso usted tiene que ponerle editar en esa ventana de la derecha y selecciona esto, pero desde el 0, desde este 0 que está aquí, ¿lo ves? Hasta el 220.4, para que le aparezca de esa manera. Me perdí, profe. Y usted tiene las, ok, usted le da acá el gráfico, A mí me le sale, la tablita diferente. le da a seleccionar datos, ¿sí? Ajá. Le da aquí al gráfico, le da a seleccionar datos, le aparecen las dos ventanitas que usted me enseñó hace un rato, que Brian me enseñó, Ajá. ¿recuerda? Ok, entonces en la ventanita de la derecha tiene estos valores empezando de 53.4, ¿cierto? Ajá. Entonces, usted va a darle, en esa misma ventana, arribita dice editar, Ajá, correcto. ¿cierto? Entonces, usted le da a editar, le aparece un rango ahí. Ok, ¿qué es esta columna A? Entonces, va a seleccionar en esta columna A desde el 0 hasta el 220. Ok. Voy a hacer. Y le da Enter y ya. Bueno, le da OK o no sé, y ya se le debe arreglar. Listo. No, sigue igual. Lo hice, pero no, sigue saliendo igual. Ok, pero usted tiene que seleccionar la que dice porcentaje. Es la única que le quedó, ¿verdad? Porque la otra ya la habíamos borrado. Porcentaje acumulado. Sí, la que me sale acumulado. Ajá, entonces, donde dice, ok, entonces en la ventanita de la derecha usted se posiciona ahí, le da a editar y tiene que Sí, ponerle ahora eso. sí, ¿Ya ahora ya, sí? ahora sí. Ok, sí. Ajá. Ahora vean, este de Gracias. aquí le vamos a poner con mucho gusto. Esta es la ojiva menos D. Ok, ahora vamos a hacer casi lo mismo para la ojiva más D, ¿verdad? Entonces, para la ojiva más D hacemos prácticamente lo mismo. Lo que pasa es que vamos a escoger esta, la del límite inferior. El límite inferior se usa para la ojiva más D. Entonces, pero aquí necesitamos tener la frecuencia acumulada más D. Digamos, en este caso, digamos, lo que vamos a hacer es esto. Aquí la frecuencia, ok. Ahorita la copiamos. Ujú. La frecuencia está aquí en la ojiva más D, es esta, ¿verdad? Esta es la frecuencia, ¿cierto? ¿Estamos bien? Esa es la frecuencia. Yo ya la voy a copiar de aquí, de la ojiva menos D, y me la voy a llevar para esta que dice cálculos del histograma. Y la voy a copiar aquí. Esa es la frecuencia. La frecuencia, ok. Ah, es que yo no le puse frecuencia. Perdón, aquí me falta una.
una columna que diga frecuencia, que diga F nada más. Es en realidad esta. Es la que dice F. Ok. Ahora, en esta vamos a ponerla, en total son 28, ¿verdad? 28 elementos. Ahora, digamos, aquí vamos a hacer la frecuencia, que se acuerdan que es el 12. Después al 12 hay que sumarle la que sigue, que es 3. Se baja solo, perdón. Y ahí sucesivamente hay que sumarle las que siguen hasta llegar a esta última que tiene que dar 28. ¿Por qué me da 27? Ahí hay un errorcito. 12 y 13 son 15, 20, 24, 28. ¿Por qué da 27? 12 y 3, 15. 15 más 4 son 19. Es que estos son 4. ¿Y por qué aquí? Ah, ya. Es que está mal esto. No es más 3, es más este valor. Y este valor de aquí. Listo. Ya son 28. Si estamos bien ahí. Esta es la frecuencia menos D. Y ahora vamos a hacer la frecuencia relativa menos D. La frecuencia relativa se hace dividiendo cada uno de estos valores entre el total, que el total son 28. Como son 28, no le vamos a poner ninguna celda, nada más le vamos a poner entre 28. Y lo vamos a convertir a porcentaje. Aquí donde dice inicio, hay una opcioncita que es esta de aquí, ¿la ven? Que tiene un porcentaje, entonces uno lo pone en porcentaje. Y lo va a hacer para acá. ¿Está bien? Y la frecuencia relativa más D es sumar desde abajo, ¿se acuerdan? Sumar este. Después a este mismo, a este 2, le vamos a sumar el que sigue, que es este. Ay, perdón, no le puse el más, disculpen. Entonces sería más el que sigue. Y después arrastramos. Al sumarlos todos se supone que tiene que, qué mal alumno, no estoy haciendo lo que me enseñó la compañera. Que es sumar este. Y después el porcentaje sería dividir cada uno de estos valores entre el total, que son 28. Ajá. Aquí lo pasamos a porcentaje. Y este, según lo que me enseñaron, aquí tenemos que hacerlo acá. Y lo hacemos hasta acá. Entonces, ahí sería, aquí tendríamos la frecuencia menos D, la frecuencia relativa menos D, la frecuencia más D y la frecuencia relativa más D. Ok, ahora ven. Ahora sí vamos a hacer la otra ojiva. La otra ojiva, como les decía, se hace con el límite inferior. Ok, entonces hacemos lo mismo. Vamos a ir a datos, es la ojiva más D. Análisis de datos, histograma. Lo que ocupamos es el porcentaje acumulado, básicamente. Donde está esto es la misma entrada, donde dice el número de entradas vendidas. Nada más que donde dice... Profe, ¿puede poner un toquecito para darse en la celda de la última, de lo que acabamos de hacer? Frecuencia de la última en el 100%. Por favor. Sí. Ajá. Ahí. Sería esta dividido entre el total, que son 28. Ok. Todas son divididas entre 28. ¿Está bien? Listo. Ahora, donde estamos en datos, ¿verdad?
vamos aquí a análisis de datos, escogemos histograma. Donde dice rango de entrada, digamos, es la misma entrada que teníamos antes, que es precisamente la columna de entradas esa que teníamos. Donde dice rango de clases, que es esta. Entonces vamos a escoger el límite inferior. Ese es el que se escoge ahora, ¿verdad? Y vamos a hacerlo en una hoja nueva, igual. Vamos a darle a aceptar. Entonces eso nos va a dar una gráfica a la que le vamos a hacer lo mismo. Nada más que lo vamos a cambiar un poquitito. Aquí en aquí está. Hay dos cositas que vamos a cambiar. Uno, vamos a insertar una fila aquí. Vamos a borrar la última. ¿Verdad? Vamos a borrar la última. Y aquí donde dice porcentaje acumulado, aquí vamos a poner la frecuencia relativa más de que nosotros hicimos antes en los cálculos del histograma. Vamos a hacer esta más de, vamos a usar esta. Sí, esta la vamos a agarrar y la vamos a copiar allá. La frecuencia relativa más de que hicimos antes la vamos a copiar allá. En la hojita que se nos hizo, vamos a copiar esos datos. Copiamos los valores. Estos valores en realidad tienen que ir un poquito más abajo. Y los vamos a poner en porcentaje, porque vean que se volvieron decimal de nuevo. Casi no se ve. Entonces ven que cuando los copié se volvieron decimal de nuevo, entonces los voy a poner en porcentaje. Y aquí voy a poner un 0 al final. Entonces ven, 1. Una vez que tenemos esto, que es la frecuencia relativa más de, que es con la que vamos a hacer la ojiva, que es esta, ¿verdad? La única diferencia es que esta ojiva va a empezar desde aquí arriba, ¿verdad? Esta ojiva tiene que empezar desde aquí arriba, ¿sí? Hasta abajo. Ahora, así como está, digamos, es una frecuencia relativa. En lugar de ser más de, es menos de. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tocamos el histograma, o tocamos el histograma, ¿sí? Vamos a... y ahorita se me termina la batería, voy a conectarlo, ya casi. Tocamos el histograma. Vamos a donde dice diseño de gráfico. Vamos a seleccionar datos y vamos a hacer lo mismo. Nada más que esta que dice frecuencia la vamos a eliminar porque no nos interesan las barras. Donde dice porcentaje acumulado, donde dice valores de Y, lo que vamos a hacer es tomar la clase esta, digamos, pero desde el 20 hasta acá, ¿verdad? Entonces, esa era. Sí, esa es la que tenemos, la que necesitamos. Se supone que tiene que terminar en 0, entonces vamos a hacerla hasta abajo para poner un cerito aquí, porque en ese caso tiene que llegar a, no es a 0, digamos, pero ya ahorita lo arreglamos. Ahora, en las que dice etiquetas, ok. Yo me equivoqué aquí, perdón. Donde dice valores de Y, lo que vamos a hacer es la frecuencia relativa acumulada más de, vamos a agarrar esto, ¿verdad? Es la frecuencia relativa acumulada más desde el 100% hasta el 0. Eso es lo que tenemos que agarrar. Lo otro sí lo vamos a dejar igual. Y le vamos a dar a aceptar. Y vean que en este caso, digamos, nos queda una ojiva, pero nos queda desde aquí, que es el 100%, hasta aquí, que va a ser 0, ¿de acuerdo? Entonces nos tiene que quedar de esa manera, ¿de acuerdo? Entonces les repito, espérense para conectarla, porque si no se me va a apagar.
Profe, Sí. es que a mí me sale diferente a usted el histograma, otra vez, pero en rango de clases, ¿cuál era el que se escogía? Ya te voy a decir, perdón. Ok, tranquilo. Ok, listo. Para hacer el histograma. Sí, es que yo creo que escogió Entonces, otro, por eso es que me sale diferente. Entonces, donde están los cálculos del programa, donde dice rango de clases, toma el límite inferior. Para hacer la ojiva más D, toma el límite inferior. Sí, es que yo estaba tomando el límite superior otra vez. Ajá, ese es para la menos D. ¿Ok? Ahorita se los voy a escribir aquí. Entonces, en este caso, vamos a ver, el rango de clases se toma el límite inferior. Ajá, en este caso. Y en la otra, en la ojiva de menos D, en rango de clase se toma límite, aquí sería el límite superior más bien. Listo. Entonces, para hacer esta, que es la ojiva menos D, se toma el límite superior. Es como al revés. Si es menos D, se toma el superior. Y si es más D, se toma el inferior. Esta va a ser la ojiva más D. Listo. ¿Alguna dudita más con esto, compañeras, compañeros? Vean, uno de esto con tiempito, digamos, tiene que ponerle los títulos, tiene que ponerle, digamos, los títulos a los ejes, tanto el eje Y como el eje X. En este caso, digamos, por ejemplo, sí es importante, digamos, ponerle, bueno, en la tabla, digamos, hacerla lo mejor posible, con título, etcétera, ¿verdad? Estos cálculos igual, hacer las tablas con título bien bonito, como ahí vi que lo estaban haciendo algunos. ¿Verdad, Brian? Que fue el que nos compartió Entonces, todos esos detalles hay que tomarlos en cuenta. Ahorita no los voy a hacer precisamente por falta de tiempo, ¿verdad? Porque sí, en todos habría que hacerlo así. No sé si les queda duda con respecto a este o a alguno otro de los que hemos hecho. Profe, bueno, Dime. Profe, ok. entonces, después de añadirle ese formato, esos formatos y títulos que mencionaba antes usted, Ajá, ajá. más o menos, bueno, lo del data cancer y eso, ¿lo estaríamos viendo en la clase o, digamos, esa última hoja la vemos nosotros solos? Sí, esto, digamos, básicamente, este es para hacer uno de Pareto y uno comparativo. Yo les voy a enseñar, yo por ahí lo tenía hecho, voy a ver si lo tengo aquí a la mano. No, este no es, aquí está. Voy a buscarlo para que ustedes lo vean. Ya habíamos hecho uno de Pareto en la otra clase, ¿verdad que sí, Brian? ¿Usted recuerda? La verdad no recuerdo, tendría que revisar el archivo. Profe, yo creo que sí, yo creo que yo lo tengo abierto. Si no me equivoco.
Que ya pensé que íbamos a ver el anterior. Creo que vimos, si no me equivoco. Sí, pero ya volé, todas las reglas. Profe, yo creo que ese fue el que no nos dio tiempo de hacer el de Pareto. El de Pareto fue el que no nos... Ah, no, sí lo hicimos. Sí, es cierto, sí lo hicimos. Aquí lo tengo. Sí. Pero ese... Sí, Sí, ahí está el de Pareto. es que aquí en este me falta el de... El cáncer. Aquí está. Datos del cáncer. Sí estaba el de Pareto, entonces. ¿Pareto? Sí, lo hicimos la semana pasada, profe. Ok, bueno, excelente. Entonces, más o menos lo que tienen que hacer es esto, ¿verdad? Para hacer el gráfico de Pareto, la idea es, por ejemplo, en este caso, digamos, aquí nos dan los datos sobre el cáncer, digamos, en este caso nos dan sobre los más comunes en hombres y los más comunes en mujeres, ¿verdad? Entonces acá, digamos, sí les recomiendo que los hagan, hagan tablitas, digamos, separadas. Deme un momentito. Entonces, por ejemplo, tumores más frecuentes según sexo, hombres, mujeres, etcétera, ¿verdad? Entonces aquí están pulmón, hígado, estómago. Si los hacen todos en el mismo, entonces resulta ser que hay unos que van para, que no los tomaron en cuenta para las mujeres, por ejemplo el de hígado, y y algunos en hombres. Entonces, lo que me correspondió hacer en ese caso, digamos, fue, vamos a ver. ¿Cómo lo hice? Ya no me acuerdo. Para ver. Bueno, si yo les recomendaría, digamos, que los hagan por separado. Que hagan, digamos, los que son más frecuentes para hombres y las para mujeres. Entonces, en el de mujeres, que hagan el de estos, mama, pulmón, estómago, colon, cervix. ¿Verdad? Entonces, ok, ahí lo hacen. La idea en este caso, digamos, es como en este caso, digamos, por ejemplo, vamos a hacer, qué sé yo, el de hombres, entonces lo que hacemos es, vamos a ver cómo, denme un momento. Ok, por ejemplo, en este caso lo que vamos a hacer es seleccionar, por ejemplo, acá, donde dice pulmón, estómago, mama, cervix, etcétera. Es que a mí me parece que yo escogí algo diferente. Ok, estos son los del hombre. Ok, es que yo ahí lo hice. Después, la idea es esta, ¿verdad? Donde dice insertar, ok, ustedes escogen, digamos, este que es histograma. Entonces, escogen este de acá. Este es el que es de Pareto, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer precisamente el de Pareto. Entonces, vean que de una vez nos queda ordenado de mayor a menor, aunque aquí no esté ordenado. Aquí están los diferentes tipos de tumor que se dan en los órganos que se dan y aquí la cantidad. Ok, acá, digamos, en este caso, digamos, nos da el acumulado 100% y esto nos dice, digamos, exactamente cuál es cuál es la frecuencia que se da, ¿verdad? En este caso, digamos, el que se da más es el de próstata, que son de 428, próstata, y el de estómago, en este caso son 351, es el que le sigue, qué sé yo. Ya de aquí uno puede determinar cuál es aquí donde se cruzan,
¿dónde está el 80%? El 80% está aquí. Entonces, el 80% de los casos se dan en su mayoría por próstata, estómago y también pulmón, ¿verdad? En el caso de los hombres, lo mismo en el caso de las mujeres. Pero básicamente lo que se hace es hacer la tablita. Ojalá que la hagan, digamos, para en el caso del Pareto, en este caso la hacen por separado mejor, hombres, ok, entonces marcan los datos. En este caso, digamos, por ejemplo, escogen, marcan los datos, se van aquí a donde dice entonces insertar, ¿ok? Donde escogen de aquí de estos el que es histograma este de Pareto, lo escogen y le dan, y ahí ya le dan el arreglo que le tengan que dar a este, ¿verdad? Si le tienen que agregar títulos, si le tienen que agregar por acá, lo que tengan que agregarle, ahí se lo pueden agregar, ¿sí? Ese no es tan complicado de hacerlo, ¿verdad? Nada más de hacer la tablita y con la tablita ya se la juega. ¿Alguna dudita con respecto a eso? ¿Estamos bien? Entonces, la recomendación es hacerlo separado, hombres, mujeres, ¿verdad? ¿Cuándo tienen que hacer? Aquí, bueno, voy a borrar este porque de todas maneras ahí lo... Cuando ustedes tienen que hacer un gráfico comparativo, entonces sí hacen el de hombres y mujeres a la par, ¿verdad? Como en este caso, tumores más frecuentes entre hombres y mujeres. Entonces, eso sí, ¿cuándo lo van a hacer? El gráfico que es comparativo, ¿verdad? Escogen todo y el título, hombres y mujeres, para que aquí, cuando les sale esto, que ustedes puedan, que les aparezca, digamos, esta etiqueta con el color, azul hombres, el otro mujeres, ¿verdad? Entonces ahí ustedes pueden hacerlo, pero se hace a partir de la tablita esta que ustedes hacen. ¿Estamos bien? ¿Alguna dudita ahí, compañeros, compañeras? Sí, profe, el último punto, el punto 7 del archivo del PDF, que dice interpreten la información del punto 4, 5 y 6. Más o menos, bueno, me imagino que es que usted quiere un texto donde nosotros, pues eso, interpretemos los gráficos y la información, pero como Exacto. qué tanto, Ok, 4, 5 y 6. Pero, ¿cuáles son el 4, 5 y 6? Usted me los lee, porfa, es que no los recuerdo de memoria. el 4 dice, con la hoja data, inserte tablas dinámicas adecuadas para realizar un gráfico de barras verticales, uno de barras horizontales, uno de barras 100% y un pictograma, con todos los elementos de presentación vistos en clase. Ok, entonces, ok, vamos a hacer uno de 100% y vamos a hacer una, ¿cómo se llamaría esta? Una tabla dinámica, ¿de acuerdo? Como para ayudarles con esa partecita. Nada más dame un segundito para encontrarme la otra. Ya no me aparece el otro. Bueno, yo hacía la pregunta, profe, más que todo pensando en que me imagino que usted quiere que pongamos un párrafo de nosotros explicando pues todos los datos. Entonces mi pregunta era como qué tantos párrafos quería que pusiéramos para No, cada no, punto. digamos, es una interpretación, digamos, por lo menos. mm, Como es de un gráfico, digamos, y cada gráfico usualmente incluye, digamos, una de las variables es, eh, qué sé yo, digamos, tal vez unas 3 comentarios sobre sobre cada gráfica. Hay algunas en las que uno se puede extender un poquito más, por ejemplo, estas que son comparativas, ¿verdad? Digamos, por ejemplo, ya uno puede decir, qué sé yo, que el cáncer que más ataca a los hombres y a las mujeres al mismo tiempo es este, que el más ataca a las mujeres es este, que el que más ataca a los hombres es este, ¿ve? Entonces uno se puede extender un poquito más cuando hay más puntos de comparación, pero si lo estamos haciendo con respecto a un solo gráfico, entonces en ese caso es donde tal vez se nos complica un poco, digamos, el dar una punto de referencia, ¿verdad? Dame un segundito. En este.
Ujú. Vamos a hacer rápidamente. Tal vez... con los datos vamos a hacer esta parte de la tabla dinámica, ¿verdad? Para hacer una tabla dinámica, en ese caso igual, de los datos que teníamos al inicio, lo que hacemos es marcar toda la tabla. Okay. Marcamos toda la tabla. Donde dice insertar, digamos acá a la izquierda dice tabla dinámica, ¿verdad? Aquí nos va a decir, bueno, el rango ya lo marcamos. Puede ser en una hoja de cálculo nueva o en una hoja de cálculo existente. En ese caso vamos a hacerlo en una hoja de cálculo nueva, ¿verdad? Para que no se nos mezcle con esta. Acá, digamos, nos va a, tenemos que escoger básicamente, digamos, los datos de los cuales vamos a hacer el gráfico dinámico y la tabla dinámica, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, podemos hacerlo con la productora. Entonces, la productora, digamos, puede ir en las columnas. Hay dos maneras. Por ejemplo, cuando lo ponemos en las columnas, aquí en la parte de arriba nos va a aparecer, en este caso, digamos, todas las productoras. Y si escogemos filas, en las filas nos va a aparecer acá, ¿verdad? Entonces, y en valores, digamos, por ejemplo, puede ser, digamos, el cuento de las productoras que van a hacer, o, digamos, en ese caso, digamos, o alguna otra que nosotros escojamos. Por ejemplo, si yo pongo productor aquí, entonces lo que me va a decir es cada una de las productoras cuántas películas hizo. Más o menos la idea era de las películas. Aquí nos da el total general, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí digamos, vean una cosa, vean la diferencia. Por ejemplo, yo agarro este y lo pongo en filas. Ok, entonces aquí me va a decir, aquí en las filas me va a decir la productora y aquí digamos, por ejemplo, cuántas películas hizo. Acá nos aparece, digamos, esta que dice en blanco. No sé por qué aparecerá en blanco, pero sí aparece. Entonces, digamos, si nosotros nos vamos para acá, podemos quitar y eliminar esa que está en blanco. Entonces, bueno, ok. Bueno, supongamos que yo quiero hacer un gráfico a partir de ahí. ¿Está bien? Entonces, ¿yo qué quiero hacer? Un gráfico, por ejemplo, el de 100%, con esta parte, digamos, que es la productora. Es decir, cada productora cuánto aportó en porcentaje, digamos, en cuanto a las películas que se exhibieron. Entonces, simplemente tocamos acá, donde dice insertar, entonces vamos a buscar un gráfico. Entonces, como yo quiero hacer un gráfico, digamos 100%, entonces voy a escoger aquí donde dice columnas, ¿verdad? Entonces, están las comparativas, ¿verdad? Que está una en la par de la otra, entonces, columna 100% apilada. Entonces, por ejemplo, yo le hago aquí, pero vean lo que me sale. ¿Ok? Me salen las columnas puestas aquí. ¿Por qué? Porque, digamos, en este caso, esto de acá, digamos, lo voy a tomar y lo voy a poner aquí, y cada uno de estos lo voy a tomar como un 100%. Ok. Pero resulta ser que si yo esto de la productora, digamos, lo agarro por ejemplo, acá, y hago un intercambio ¿cómo se llama esto? Un intercambio de filas y columnas, ve lo que va a suceder. Ok. Yo voy aquí donde dice análisis de gráfico dinámico y... Ok, un momentito. Profe, nada más arrastra la opción. La opción, esta, La de la doctora. Ajá. acá, y agarro la productora de filas Y y la lo pone en pongo, columna.
Ah, listo, gracias. Eso es lo que pensaba hacer. ¿Sabe por qué no lo hice? Estaba parado precisamente en el gráfico, pero tiene razón. Si uno se coloca en el gráfico y ya le aparece la opción en filas y columnas, entonces intercambia filas y columnas. Entonces estaba aquí y me daba esos elementos, digamos, como barras, y efectivamente si lo pasamos a columnas, entonces ya me da un gráfico 100%. Entonces allá ahí tengo, digamos, ahí podemos decir, bueno, que digamos, que la mayoría de las películas que se exhibieron, entonces, digamos, fue básicamente por la productora, en este caso Universal, que es la que está en verde, seguida, digamos, por esta que está en amarillo, que es Marvel, y etcétera, ¿verdad? Entonces ahí podemos comentar algunas cosas. Por supuesto, todos esos gráficos se le puede poner título, ¿verdad? Que para ponerle título, ¿verdad? Vamos a ir a donde dice análisis de gráfico y se supone que aquí debería estar uno que dice que es insertar, vamos a ver, para insertarle elementos Creo que al... si toca el gráfico, Ajá, tiene que salirle como un más a algún costado. Toque como el gráfico como tal, las columnas, por ejemplo. acá. Ujú. No, no me sale. Pues por el tipo de cel. Sí puede ser. Sí, porque normalmente sale como a un lado derecho, sale un pincelito y sale el más donde se puede agregar como este las leyendas y demás. Sí, aquí, ¿verdad? Sí, sí, le salen como a la derecha, como un más, sí. Campos, elementos, conjuntos. No. Cambiar orden, mover gráfico, insertar escala, opciones, diseño. En diseño, ya me lo encontré. En diseño aquí dice agregar elemento, entonces digamos le puedo poner título del gráfico, entonces encima del gráfico, ¿verdad? Entonces ya le puedo poner etiquetas a los, digamos, títulos de los ejes, entonces por ejemplo al eje principal, al vertical principal le puedo poner, entonces ya puedo poner eso acá, etcétera, ¿verdad? Entonces yo le puedo agregar ahí cosas y elementos al gráfico. Está bien. Entonces, la idea de estos, digamos, los que son precisamente los que mencionaba el compañero. Un segundo. Ajá. Ok, entonces digamos, por ejemplo, con eso lo que tenemos que hacer precisamente es gráficos y hacerles el comentario. Por ejemplo, si yo quisiera hacer otra, ¿cómo se llama? Esta no es la que estaba haciendo, ¿verdad? Ok, con estas, digamos, por ejemplo, con estos datos. Ok, si yo quiero hacer otra tabla dinámica para hacer otro tipo de dato, digamos uno comparativo, qué sé yo, entonces me puedo ir a los datos, escojo, digamos, del cual voy a hacer la tabla comparativa, las columnas, bueno, escojo lo mismo, escojo toda los datos y le doy a insertar una tabla dinámica, pero ahora en lugar de decirle que sea una hoja nueva, entonces tengo que ponerle que sea una hoja existente. Entonces, aquí donde dice tabla o rango, entonces ya puedo escoger que sea donde dice gráficos tabla dinámica, escojo esta y la voy a poner aquí. Una vez que ya lo tengo, entonces ya le puedo dar a aceptar y se me va a hacer otra tabla dinámica que
que puedo escoger los que voy a comparar. Por ejemplo, si yo quiero comparar, no sé, por ejemplo, el género. Yo quiero compararlo con, digamos, la calidad o el público que lo observa. Entonces, en ese caso, digamos, ahí podemos tomarlo en cuenta. Y la parte del género, ¿verdad? Podemos hacer como los datos, los valores. Entonces, aquí, digamos, por ejemplo, según el género, me va a decir según el público, me va a decir cuántas películas de diferentes géneros hubo. Entonces, puedo hacer una tabla ahí comparativa con respecto a esos. ¿De acuerdo? Bueno, esa parte, digamos, la idea es lo siguiente, compañeras y compañeros. La parte de la comunidad aprendiente, la idea es que ustedes pues vayan haciendo entre todos los grafiquitos y les vayan poniendo pues los comentarios de acuerdo a la guía que viene ahí. La idea, digamos, es que se entregue el próximo sábado. Yo, digamos, lo que puedo hacer dentro de lo que puedo sería, digamos, como guiarlos en alguna cuestión, digamos, que no sé, que tengan duda de cómo hacerlo, de si hacerlo de una manera o de otra. Tal vez ahí en esa parte yo sí los puedo guiar. Me pueden escribir, digamos, al grupito de Telegram o me ponen un mensaje directamente a mí. Y en ese caso, digamos, por ejemplo, eso es lo que les podría ayudar.